Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido una vez más a tu canal. En este día, como siempre, te habla tu hermana y servidora, Esmeralda Obispo. Hoy solamente me puse esta camisa para grabar y me puse este pañuelo porque tengo el cabello bastante desordenado. Y este es un video de lo que no acostumbro a hacer. De hecho, nunca lo he hecho para este canal. En esta mañana Dios me ha inquietado para hablar un poco de la palabra. Yo pertenezco a un grupo de adoración en la iglesia. Yo canto y también Dios me ha dado el don de predicar su palabra. Entonces, antes yo era más activa con eso, de la predicación, pero después con el tiempo me fui inclinando más a la adoración. Pero no quiere decir que Dios, cuando quiera usar a uno en cuanto a la predicación, no lo hará. Él lo seguirá haciendo, porque para eso Dios dio los dones, así como la parábola de los talentos, que a uno dio 5, a uno dio 2 o 3, no recuerdo bien, y a uno dio 1, según sus capacidades. Dios nos da los dones según nuestras capacidades. El caso es que nosotros hacemos media vigilia virtual en el ministerio en el que estamos, y Dios tocó el corazón de alguien para que me diera la oportunidad de predicar, y Dios puso una palabra muy bonita para que yo predicase en esa noche, y se encontraba en Job, su capítulo 1. Dios me inquietó hablar de Job a última instancia, porque yo tenía otro mensaje muy diferente, pero Dios cambia nuestros planes porque los de Él son más grandes que los nuestros. También decir que el no de Dios es igual de bueno y nos bendice como el sí de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar el sí de Dios y creer que solamente el sí de Dios nos bendice, cuando no es así. No es así. Si Dios te dice que no, es porque Él está viendo cosas que tú no estás viendo y está oyendo cosas que tú no estás oyendo. Entonces, Él te está diciendo ese no, es para que tú entiendas que Él tiene planes mejores que los tuyos y te va a bendecir de igual manera como si Él te dijese que sí. Dice: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, yuntas de bueyes 500, y asnas 500, y muchísimos criados. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. La voy a dejar hasta ahí porque yo me sé más o menos la historia. Dice que Job tenía muchísimo bienes, mucho. Usted se puede imaginar ya esa cantidad de ganado y cosas que mencioné, era porque eran muchos bienes. Y dicen que sus hijos hacían fiesta en diferentes días, cada uno en sus hogares. Y Job era tan justo que él hacía sacrificio por si en esas fiestas uno de sus hijos hacía algo malo en contra de Dios, por si acaso, para que ustedes vean el nivel de integridad de Job, que era un nivel de integridad súper fuerte y admirable. Pues resulta que un día todos los hijos de Dios se fueron a presentar delante de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Entonces Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? De andar la tierra y de rodearla. Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie tan justo en esta tierra como él. Y él inmediatamente, porque lo único que le interesa es acusar, dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Él estaba haciendo alusión a lo que Dios le había entregado a Job, que era por eso que Job era fiel, que Job era íntegro. Nos narrando. Sucede que un día, de la nada, imagino yo a Job tranquilito, y de la nada llega un criado. Mira, estaba yo con el ganado y de repente descendió fuego del cielo y consumió todo, y solamente grabé yo para venir a avisar. No terminaba ese y llegó otro. Yo estaba con los bueyes, con esto, con las ovejas. Y llegaron una gente y saquearon y acuchillaron a todos. Solamente escapé yo para venir a avisar. No termina de hablar ese y llega otro y dice: estaba en la casa con tus hijos y de repente descendió un viento y sacudió las extremidades de la casa
y se vino abajo. Solamente escapé yo para venir a avisar. ¿Qué usted haría en ese momento? Que usted pase de tenerlo todo a no tener nada. Usted iba a decir, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito. No creo. Bueno, al menos yo. ¿Qué integridad tenía Job? ¿Qué confianza tenía Job? Me imagino yo como Manuela Esmeralda. Yo hubiese cuestionado a Dios y hubiese dicho, ¿por qué, Señor? Pero Job no hizo eso. Job lo que dijo, se tiró en la tierra, claro que lo lamentó, pero no procedió a juzgar a Dios, no procedió a cuestionar a Dios, solamente dijo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, o sea el nombre de Dios glorificado, dependiendo de la Biblia que usted tenga, va a tener diferentes palabras, pero va a significar lo mismo. Entonces, nosotros en todo momento nos enfocamos en cuestionar a Dios, cuando a veces solamente tenemos que hacer lo que hizo Job, bendecir el nombre de Dios, porque Dios está viendo cosas que nosotros no estamos viendo. Dios está oyendo cosas que nosotros no estamos escuchando, porque no somos omniscientes ni omnipresentes. Entonces, Dios siempre hace las cosas para bien nuestro. Y en algunas ocasiones nosotros nos llevamos del momento y llegamos a actuar como lo hizo la mujer de Job, que en vez de ser un sustento para su esposo, se dejó usar del enemigo, porque les recomendó algo que nunca debió de salir de su boca, y fue que maldijera a Dios y se muriese. Después de tu ver que tu esposo vivió una vida de rectitud, después de ver que tu esposo hacía muchísimo sacrificio por si sus hijos ofendían a Dios, tú le vas a salir con que maldiga a Dios y que se muera. Perdió la fe en el instante, así mismo hacemos nosotros. Tal vez no al grado de maldecir a Dios, pero sí al perder la fe y empezar a cuestionar a Dios, cuando nosotros no debemos de cuestionar a Dios en ninguna de las circunstancias. Es muy difícil para el humano mantenerse sin cuestionar en un momento en el que está pasando una cosa súper difícil que no se esperaba pasar. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a no cuestionar. A mí me pasó algo súper fuerte y fue que yo tenía algo muy importante en mi vida. Yo lo quería con todo mi corazón y Dios un día le dijo a una amiga que no, que dejase ir ese algo. Y ustedes saben cómo es uno de cacoduro. Yo pensé que yo podía hacer que Dios cambiara de opinión. Y empecé a orar y 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 a pedir, pero había algo que estaba pasando. Dios estaba viendo cosas que yo no estaba viendo y Dios estaba escuchando cosas que yo no estaba escuchando. Hasta que un día de la nada, como yo no me movía y como yo no hice caso al no de Dios, Dios decidió sacar ese algo de mi vida y de la manera más abrupta posible. Yo ustedes se imaginan cómo yo me quedé. ¿Qué voy a decir yo? Yo los primeros días estaba normal, porque yo no había caído en cuenta de lo que ya había pasado. Yo estaba normal de la vida. Pero después que yo entendí lo que había pasado, yo empecé a cuestionar a Dios y empecé a preguntar por qué. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y Dios en su momento permitió que en la iglesia en la que yo estoy iniciaran muchos propósitos de oración, de ayuno, de encierro. Y yo, con mi dolor en mi corazón, me metí a los encierros, participé en los ayunos, en todo, pero aún seguía preguntando por qué. Pasó un mes, yo seguía adorando, yo seguía cantando, nunca desistí. Aunque me quitasen algo que yo consideraba importante, no me veía viviendo sin ese algo. Y un mes después, justamente un mes después, un día, ese día que no le pregunté a Dios por qué, ese día que estaba tranquilizándome y todo, de la nada encontré todas las pruebas que yo le había estado pidiendo a Dios. Llegaron a mí sola, óyeme, sola llegaron las pruebas sin preguntar ni nada. Y ahí entendí del porqué del no de Dios. Y fue muy difícil, lloré, me desintegré, prácticamente me desintegré ese día. Estaba en el trabajo cuando encontré dichas pruebas y lloré como nunca había llorado en mi vida. Yo creo que desde la muerte de mi papá no había llorado tanto. Y nada, empecé a vivir
la vida entendiendo que ya ese era el no de Dios. Esa fue mi oración a partir de ese entonces. Señor, sana mi corazón, sana mi corazón. Y Dios me empezó a ayudar a vivir con eso, con esa pérdida, y me empezó a bendecir de manera que ustedes no tienen idea. Yo no grababa aquí en YouTube porque yo no tenía ni siquiera celular para grabar, no tenía nada mi celular. Me pasó algo que se me cayó y justamente se dañó la cámara frontal. Entonces era una de las cosas que yo le pedí a Dios, un buen celular que me ayudase a grabar buenos videos para empezar a activarme aquí en YouTube. Y después Dios me bendijo muchísimo en el trabajo, con lo que pude comprar en un mes el celular que quería y costaba mucho. Y lo pude comprar. Dios, yo tenía una petición de muchísimos años que no la voy a mencionar porque es muy privada. Y yo tenía muchos años pidiéndola. Y en la iglesia en la que yo me congrego hacen algo muy bonito, que es escribir peticiones en un papel y ponerla en una urna y quemarla y que ese humo suba a Dios. Es algo bastante simbólico, pero yo siempre ponía esa petición encima. 2 peticiones que son muy importantes para mí, era la única que ponía para que Dios me cumpliese. Al principio ponía muchísimas, pero después solamente ponía esas 2 porque esas eran las 2 que yo quería que Dios me cumpliera. Y en ese año Dios, ni 2 meses de esa cosa, Dios me cumplió esa petición. La petición de mi celular me la cumplió y después me cumplió la otra petición y he sido bastante bendecida, me siento muy bendecida. No he cumplido todas las metas que quiero cumplir, pero he entendido por este medio de que el no de Dios bendice igual que el sí de Dios, porque al igual son respuestas que Dios nos da dependiendo la situación, para que nuestro corazón se mantenga intacto. Pero en el momento en el que nosotros decidimos obviar o ignorar ese sí o el no de Dios, nosotros tenemos que atenernos a la consecuencia. Porque supuestamente nosotros oramos a veces para que Dios nos responda y nos guíe. Y cuando Dios nos responde, nosotros ignoramos. Si es la respuesta que no esperamos, nosotros ignoramos. Y ahí hay consecuencias. Como estamos ignorando la respuesta a nuestras oraciones, nos vamos a tener a las consecuencias. ¿Y qué son las consecuencias? Corazón roto, corazón dañado, tu vida a veces dañada, porque tú te desvías del propósito que Dios tiene contigo, obviando esa respuesta que Dios ha dado a tu oración. Entonces después es muchísimo el tiempo que necesitas para curar esas heridas. Muchísimas cosas traen como consecuencia el desobedecer la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos obedientes y que no estemos a cada rato cuestionando las cosas que Él hace en nuestra vida, porque todo será para bendición. Cuando los planes nuestros están a punto de destruirnos, Dios cambia nuestros planes. Si tú estás pasando por un momento en el cual tú sientes que tú tenías algo planeado toda tu vida y de repente todo se vino abajo, dale gracias a Dios. Sé que es difícil porque hay veces que anhelamos cosas con todo nuestro corazón, pero Dios tiene mejores planes para nosotros. Sus planes son más grandes que los nuestros. Así que yo fui muy inquietada esta mañana con esta palabra. Me levanté con eso en la mente e inmediatamente me paré de la cama, me lavé la cara, me cambié, hasta me puse este pañuelo como mencioné al principio porque tengo el cabello todo alborotado, y vine aquí a obedecer a Dios y a hablar acerca de lo que Dios quiere que nosotros vivamos, porque si vivimos para Él o si decimos que vivimos para Él, hagámoslo de verdad, honrémoslo, porque Él sabe cosas que no sabemos y escucha cosas que no oímos. Con eso despido. Job nunca maldijo a Dios como el diablo tenía pensado.
Eso fue una buena lección para el diablo, que muchas veces cree que nosotros honramos y servimos a Dios por las cosas que Él nos da y no porque realmente amemos a Dios. Entonces, demostremos a nosotros mismos y al enemigo que nosotros sí podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza, y podemos ser íntegros como lo fue Job y no cuestionarlo, sino amarlo. Y aunque tengamos nuestras dudas, glorificar el nombre de Dios, porque al final las respuestas van a llegar. Dios no nos dejará así en el aire. Siempre nos dará la razón en su momento de por qué Él dijo no o de por qué Él permitió que eso pasase en nuestra vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mí ha sido un honor hablar de la palabra del Señor, porque le he orado muchísimo a Dios para que me ayude a hablarle su palabra. Si te gustan estos videos, dale like y comparte y suscríbete para hacer una sección en donde yo pueda hablar de estos temas y de los temas que Dios ponga en mi corazón. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.